cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, 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 ten poder. Jesús, en tu nombre me levantaré. Jesús, las cadenas rotas son. Sano soy en su nombre, libre soy en su nombre. Tú eres santo, tú eres digno. Nadie como tú, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Jesús. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte en intimidad. Tienes toda mi atención.
nuestro. Jesús, sé que hoy me abrazarás. Ven, abrázame fuerte, Jesús. Dios te bendiga, querido amigo, amiga, hermanos que nos escuchan. Feliz año nuevo. Si no hemos tenido la oportunidad de expresártelo antes, este es el mensaje de mitad de semana, pero nuestro deseo es que este nuevo año traiga grandes bendiciones a tu vida y conozcas a Jesucristo de una manera más profunda y de una manera más gloriosa. Te invito al libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Hemos estado conversando y compartiendo acerca de las bienaventuranzas. Y nos falta una y queremos comenzar el nuevo año cumpliendo la misión que empezamos. Estoy en el capítulo 5, es la octava y última de las bienaventuranzas, de las bendiciones, son exclamaciones de júbilo. Dichosos, benditos, alegres, felices, bienaventurados. Es el concepto que la palabra Macarios expresa en estos versos. Y nos dice que estamos muy bien encaminados, estamos bien con Dios cuando hacemos lo que nos dice aquí. Estamos en el capítulo 5, verso 10 al 12, dice así. Bienaventurados los perseguidos, y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios bendiga su palabra. Oh Padre, llegamos a esta bienaventuranza y te damos gracias que aunque lo hacemos con corazones encontrados, a nadie le gusta sufrir, pero entendemos que en el reino de los cielos servirte a ti implica sacrificio. Así que te pedimos que nos hables ahora y nos ayudes a entender lo que esto significa. Gracias que tú nos amas y tú nos das grandes promesas. Así que nos acercamos a este trono de gracia sabiendo que tu palabra no volverá a ti vacía, nos va a bendecir. En Cristo Jesús te lo pedimos con acciones de gracias. Amén. A través de los años he tenido la oportunidad de interaccionar con hermanos que vivieron en países donde la iglesia era perseguida. Varios de ellos inclusive estuvieron presos por causa del Señor Jesucristo. Conocí a un hermano del Medio Oriente, de Asia, que había estado preso 7 veces por causa del nombre de Jesús. Y he conocido a otros hermanos, pero a mí hablo con ellos, siempre le pregunto, ¿cómo podemos nosotros como la iglesia que en Occidente orar por la iglesia perseguida? Y es increíble, pero la respuesta de ellos siempre llegan a la misma conclusión. Ellos nunca nos dicen, oren que la persecución no venga o oren que la persecución se acabe. No, ellos dicen, no, entendemos que la persecución es parte de lo que viene para nosotros y entendemos que es un desafío que tenemos que enfrentar y es un privilegio sufrir por Jesús y padecer por causa del nombre de Jesús. Pero ellos nos dicen, pidan que permanezcamos fieles durante esa hora de prueba. Que permanezcamos fieles durante ese tiempo de prueba. Es interesante que Jesús es tan honesto. Jesús ha estado reuniendo a sus discípulos y le ha dado en las primeras bienaventuranzas grandes promesas. Cuando nosotros leemos esas grandes promesas, nos parece casi incongruente que una persona que se esfuerza por ser humilde ante Dios, pobre de espíritu, que llora, que sufre por el Señor, una persona que tiene un espíritu de mansedumbre, que tiene hambre y sed de justicia, que es una persona misericordiosa, limpia de corazón y pacificadora, tenga que enfrentar persecución en este mundo. Debería ser todo lo contrario. El mundo debería reconocer sus grandes sacrificios. Debería reconocer el gran carácter de este individuo o de esta persona. Sería ideal que el mundo dijera, no somos dignos de tenerlos entre nosotros. Hay que reconocer la valía de estas personas
Pero nota que Jesús no dice eso. Jesús dice que el mundo los miraría con odio y los perseguiría. Y uno tendría que preguntarse, ¿pero por qué ahora? Nota que el odio sería básicamente por dos razones, o si quieres juntarlas, realmente es por una. Es la rectitud de nuestro Señor Jesucristo. Es por Jesús que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, sería perseguida. El mundo odiaría a Jesús. El mundo no aceptaría el amor de Dios. Jesús vendría a este mundo con un deseo de entrega, de bendecir a la creación, a las criaturas que Él creó, vendría a los suyos, pero nota que el mundo los rechazaría. Aún su propio pueblo escogido los rechazaría. No aceptarían ese amor. La pregunta entonces es, y quisiera que en este mensaje miráramos varias cosas. La primera es la causa del odio, luego la naturaleza de este odio, cómo sería expresado. Y tercero, la victoria nuestra frente a ese odio. El primer punto es la causa del odio. Fue Juan quien estaba sentado escuchando este discurso que Jesús estaba dando, este sermón que Jesús está dando, esta enseñanza, si lo quieres poner de esta manera. Es Juan, el discípulo amado, el que escucha estas palabras y quien más tarde explicaría por qué el mundo odiaría a Jesús. En su evangelio, en el capítulo 3, el verso 19, diría: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mira lo que Juan está diciendo. Él está diciendo, vino la luz al mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Él vino al mundo, pero las tinieblas lo rechazaron. Porque los hombres amaron más las tinieblas, porque las obras de ellos eran malas. En otras palabras, ellos rechazaron la virtud porque amaban el pecado. El mundo odia a Jesucristo porque la oscuridad es la antítesis de la luz. Son enemigas naturales, son némesis naturales, la luz y la oscuridad. Y cuando tú miras las vidas de aquellos que persiguieron la iglesia o la antagonizaron, eran personas que estaban inmersos en arrogancia, en ambición, en el mundo de las tinieblas y peleaban contra la luz por las razones que fuesen, pero básicamente era porque ellos preferían quedarse donde estaban. Recuerdo la historia de Voltaire, el famoso libre pensador francés, que decía que tomó a Jesucristo y sus 12 apóstoles a establecer la iglesia, pero que él con su pluma la destruiría. Y él escribió siempre en contra del cristianismo. De hecho, es casi una ironía que después de su muerte, la casa de él, la antigua mansión de Voltaire, llegó a ser la sede de las sociedades bíblicas en París, en Francia. Pero este hombre vivió una vida donde él rechazó a Jesucristo. Dicen algunos historiadores que sus últimas palabras fueron: he sido abandonado por Dios y los hombres. Me voy al infierno, oh Cristo, oh Jesucristo. En otras palabras, él reconoció al final de su vida, con su último aliento, que él había hecho una guerra contra alguien a quien no podía derrotar. Pero no fue solamente él, hubo otros que también escribieron. Pero hubo muchos que empezaron escribiendo y haciendo sus obras en las tinieblas, y Jesucristo en su misericordia les dio la oportunidad, los sacó a la luz. Hombres que al principio empezaron con una intención y terminaron en otra, como Saulo de Tarso, nuestro amado apóstol Pablo, o Lew Wallace, el escritor de la obra que se ha hecho una película que ganó muchos Óscares, en la película Ben-Hur. Lew Wallace, un general sureño que después de la guerra civil en Norteamérica, él se sentó y decidió irse a Europa, escribir un libro que acabara con el fraude, decía él, que era el cristianismo. Pero cuando él se fue allá a estudiar en las universidades, mientras más estudiaba la evidencia histórica, él llegó a la conclusión de que él estaba equivocado, que el cristianismo no era un fraude, que Jesucristo había sido una persona histórica, y que no solamente había sido una persona histórica, él también había sido Dios. Él llegó a aceptar la deidad de Jesucristo, y por eso su libro Ben-Hur terminó siendo una historia diferente, no una historia en contra del cristianismo, sino una historia donde se revelaba que Jesucristo es nuestro Salvador. Y podríamos seguir hablando de C.S. Lewis,
Josh McDowell, tantos otros que han escrito aún más recientemente acerca de cómo ellos empezaron peleando contra el cristianismo cuando cayeron rendidos ante sus pies. Pero la realidad es que el mundo odia a Jesucristo y por eso es que pelea contra Él. Y por eso no solamente odian a Jesucristo, odian a todo lo que Jesucristo representa. El problema es que detrás del mundo está el diablo y el diablo mueve las mentes de la gente, engaña, él es el padre de toda mentira y él engaña, él decide que él va a promover todo aquello que esté en contra de los intereses de Dios. Y Jesucristo es el Rey de la Gloria, Jesucristo es el Hijo amado del Padre, por lo tanto Satanás lo odia a él y odia a todos que están relacionados con él. Por eso la iglesia desde el mismo comienzo tuvo que enfrentar el odio del mundo. De hecho, una de las grandes peleas del cristianismo cuando está empezando en su incipiente inicio es enfrentar lo que el Imperio Romano representaba. Tú sabes que el Imperio Romano en sus comienzos ellos tenían la diosa Roma. Ellos consideraban que la diosa Roma era el espíritu que mejor encapsulaba el corazón de Roma y los principios y los valores de Roma. Pero ellos, a medida el reino se fue, el imperio siguió extendiéndose. Ellos llegaron a regiones donde ellos no aceptaban a Roma, entonces ellos tuvieron que buscar una nueva deidad y ellos decidieron que el emperador tenía que ser revestido de deidad para que entonces todo el imperio romano se unificara bajo la égida de un hombre, bajo la bandera de un hombre, que sería el emperador, y lo declararon divino. Por lo tanto, en todos los lugares era necesario encender incienso al emperador. Encender incienso al emperador a veces significaba solamente tomar algo y ponerlo allá para que de pronto se levantara esa humeante fragancia de incienso, y era una manera de adorar y reconocer que el emperador era Dios. Pero los cristianos rehusaron hacerlo. Cuando un gesto sencillo como ese pudiera haberles librado de la muerte, muchos cristianos rehusaron. Ellos decían: nosotros no adoramos al emperador, nosotros adoramos a Jesucristo. Nosotros adoramos porque el emperador representaba la falsa religión pagana y detrás de ella el reino de las tinieblas de Satanás. Y por eso ellos rehusaban hacerlo. Y por eso el odio del mundo, del imperio romano, se vino contra la iglesia, porque ellos sabían y entendían que ellos rehusaban adorar a Dios. Pero si bien esa es la causa, el odio satánico que es canalizado a través de hombres malos que aman más el pecado, que aman más a la oscuridad que a la luz, este se expresa de unas maneras terribles. Satanás usa al mundo para desatar sus ataques contra la iglesia, y fueron multifacéticas. La represalia de Satanás contra los hijos de Dios. Es interesante que, por ejemplo, ellos empezaron con calumnias. Empezaron a decir que los cristianos eran terribles personas. Algunos en los primeros escritos les acusaban de ser caníbales, porque habían escuchado que ellos comían y bebían, comían el cuerpo de Cristo y bebían de su sangre. Entonces una de las primeras acusaciones en contra del pueblo de Dios que eran caníbales. Tú te imaginas eso, una falsedad. Pero eso es lo que decían. También decían que eran inmorales, que los cristianos eran inmorales porque ellos tenían esta fiesta ágape, que era, en cierta medida ellos creían que en esa fiesta ágape había todo tipo de orgías, y por lo tanto los cristianos eran inmorales, cuando en realidad la fiesta ágape era una comida comunal que ellos tenían antes de tener el servicio de iglesia y tener la Santa Cena del Señor. Era una ocasión donde cada creyente traía platos y comían y compartían unos con otros en sana hermandad y confraternidad. Pero por supuesto el enemigo usó eso para acusarlos de ser inmorales. Se le acusaban, imagínate tú, de practicar el incesto, porque decían que los esposos llamaban a sus esposas hermanas también. Entonces, como te puedes imaginar, era absurdo todo lo que se decía de los cristianos, pero tú sabes cómo es el mundo, no solo el mundo, a veces en la iglesia, la mentira y el chisme le dan la vuelta al mundo antes que la verdad se ponga los zapatos.
Y eso es lo que está pasando. Todas esas mentiras acusaban a los cristianos inclusive de ser ateos. ¿Tú te imaginas eso? Porque ellos rehusaban creer en los dioses del panteón romano, griego. Entonces, como ellos no creían en los dioses y creían en un solo Dios, que existía en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos le llamaban ateos. Cuando esas calumnias mostraron ser infundadas, a medida los apologistas o los defensores de la fe como Orígenes y otros como Tertuliano y otros creyentes se levantaron y defendieron la fe cristiana y demostraron por hechos históricos que todo eso era una falsedad, entonces se les acusaba de sedición. Decían que ellos adoraban a Dios, a otro rey que no era el emperador. Ellos tenían otro rey llamado Cristo. Así que todas esas acusaciones se venían contra ellos. Y cuando eso no era suficiente, también había insultos, burlas. Tú sabes que el cristianismo por naturaleza llegó a ser algo tan diferente a la costumbre pagana y afectó todas las estructuras sociales del Imperio Romano, al punto que los cristianos, al ser cristianos, se dieron cuenta de que no podían participar en alguna de estas cosas. Había cristianos, por ejemplo, que se dieron cuenta que trabajaban en construcción, pero no querían ser parte de la edificación de templos paganos. Ellos rehusaban trabajar y edificar estos templos para los paganos. Entonces, por supuesto, perdían trabajos. Había muchas veces ocasiones donde habían cenas y la costumbre de los paganos era que antes de la cena hacían una pequeña oración a la diosa o al dios que ellos adoraban en los diferentes lugares. Era muy parecido a lo que hacemos los cristianos cuando oramos antes de comer. Bueno, ellos adoraban a sus falsos dioses, pero los cristianos no podían participar de eso. Y todo eso producía insultos, producía malestar, producía burlas. Ellos se burlaban de todo lo que hacía. Cada vez que los cristianos rehusaban participar de las costumbres sociales, de las tradiciones sociales, y entonces el cristiano decía, no puedo participar, es una violación de mi conciencia. Ellos sí lo insultaban y ellos, por supuesto, se burlaban de ellos. Pero ¿sabes qué? No era solamente el escarnio. Cuando eso ya no fue suficiente, entonces vino la persecución violenta, que fue posiblemente la expresión que más recordamos. Tú, por supuesto, has visto, has escuchado de cristianos que eran lanzados a los coliseos a pelear contra los gladiadores. Pero especialmente también recuerdas cuando eran lanzados esos mismos coliseos para ser devorados por leones y bestias salvajes. Nerón era uno el emperador romano era uno que fue particularmente violento y sadista en su persecución contra el cristianismo. Era común que en las fiestas paganas que él tenía, él cogía a los cristianos, los embadurnaba de brea petrolífera y luego los encendía en llamas para que fueran las antorchas, y lo hacía mientras estaban vivos. Entonces tú podías estar en una fiesta y ver a los cristianos que estaban sufriendo, siendo quemados vivos. Pero aún eso no se comparaba a otras cosas que hicieron. El erudito e historiador William Barclay describe algunas de estas cosas y las leo no porque me gusta hacerlo, sino porque yo quiero que tú entiendas el alto precio que cristianos pagaron con su sangre para que tú y yo tuviéramos la palabra de Dios y nuestra fe cristiana. Dice él, los cubrían con pieles de animales salvajes y les lanzaban perros de caza para que los descuartizaran. Eran torturados en el potro, les arrancaban la piel con garfios, les echaban encima plomo derretido, le fijaban planchas de bronce al rojo vivo en las partes más sensibles del cuerpo, les vaciaban los ojos, les cortaban partes del cuerpo, los asaban ante sus ojos y les abrazaban las manos y los pies mientras les echaban agua fría para prolongar la agonía. Y él sigue diciendo algunas cosas, voy a detenerme ahí, pero tú capturas la esencia de lo que significaba servir a Jesús. El sacrificio de estos cristianos, cuánto de ellos sufrieron, vieron sus familias separadas, vieron sus sueños truncados y murieron terribles muertes, todo por amor a Jesús.
Cuando Jesús le dice a los primeros cristianos, bienaventurados los perseguidos, no era sencillamente la lejana posibilidad de que, bueno, a lo mejor iban a enfrentar algunas pruebas, que algunas personas no le iban a mirar con buenos ojos. No, Jesús estaba hablando de un sufrimiento literal, un sufrimiento superlativo. Pero nota que Jesús no le dijo esto en una nota negativa. Jesús le dijo, bienaventurados los que sufren persecución. Jesús está diciendo que los que sufrirían persecución por causa de Él y de la rectitud del reino, la justicia del reino, serían dichosos, serían bendecidos, serían felices, serían alegres, serían bienaventurados cuando sufrieran, porque a estos agravios Dios les reconocería y los levantaría con grandes galardones. El reino de los cielos sería a ellos. En otras palabras, Él está comparando lo que Dios, la gloria del presente momento, la gloria del futuro que Dios nos promete. ¿Cuál tú escoges? Si escoges la gloria de Dios, entonces puede ser que en el presente tú sufras. Pero si te mantienes conectado al Dios que te ama, Él te va a dar la gracia para que tú puedas soportar la prueba. El Nuevo Testamento es escrito precisamente a una iglesia perseguida, a una iglesia sufrida, y constantemente los cristianos, los apóstoles, los discípulos están animando a las iglesias a mantenerse firmes en medio de la persecución. Para algunos cristianos era pérdida material, perdían negocios, perdían oportunidades. En una ocasión un cristiano empresario se fue a quejar con Tertuliano y le dijo a Tertuliano, el gran siervo de Dios, padre de la iglesia, le dijo, mira, han intervenido mis negocios están sufriendo por causa de ser cristiano, no me quieren comprar, no quieren hacer negocios conmigo, estoy sufriendo, ¿qué voy a hacer? Tengo que vivir. A lo cual Tertuliano respondió, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que tienes que vivir? No, la muerte para los cristianos era una opción real que ellos a veces tenían que escoger. Pero mira esto, Él le dice que lo más precioso de todo, le dice Él, gozaos, el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nota que Jesús les está diciendo, gozaos y alegraos. En el griego la expresión es salta de gozo. Celebra como si te hubieras ganado la lotería, no es que juguemos, pero si hubieras tenido una gran noticia, una gran celebración, alguna buena nueva. Nota que te dice, regocíjate, celebra, porque grande será tu galardón en los cielos. Porque Él está diciendo, Dios te va a bendecir de maneras que tú no te imaginas. No temas, le dijo Jesús a los discípulos más tarde en el capítulo 10, a los que matan el cuerpo pero no pueden tocar el alma. Teme más bien a Dios, que puede tomar tu cuerpo y tu alma y mandarlo al infierno. Entonces, Él les está diciendo, cuando tú sopesas la eternidad con el tiempo presente, este efímero momento que a veces puede terminar en sufrimiento, no se compara a la gloria que será revelada en el porvenir, en el reino de Dios. Por lo tanto, gozaos y alegraos, porque estamos hablando de la eternidad, que es mucho más glorioso que el tiempo presente. Los cristianos a lo largo de la historia fueron reconocidos, especialmente los grandes mártires, como hombres y mujeres de Dios que estuvieron dispuestos a darlo todo por Jesús, hasta sus vidas. Y en medio de sus agonías, la gracia de Dios venía sobre ellos y permitía que en medio de los desafíos más grandes, ellos pudieran permanecer firmes. Una de las grandes historias fue la historia de Policarpo, un discípulo de los apóstoles, del apóstol Juan en específico. Dice que él tenía 86 años cuando finalmente en la ciudad de Éfeso lo arrestaron por ser cristiano, y el mismo el sargento que lo arrestó, el oficial romano con donde lo llevaron, le dijeron, mira, ten misericordia de ti, ya tú eres un viejo, eres un anciano, ¿qué vas a sufrir por esta causa? Mira, prende una pizca de incienso al emperador y esto va a terminar y te mando a casa y aquí no ha pasado nada.
y sus famosas palabras. Él le dijo, mira, yo he servido al Señor Jesucristo por 86 años y en esos 86 años el Señor Jesucristo no ha hecho otra cosa sino bendecirme. ¿Cómo voy yo a traicionar ese amor? ¿Por evitar el sufrimiento humano? No, yo estoy dispuesto a morir. Y así fue, lo encendieron en la hoguera y él murió una muerte gloriosa para Jesucristo. Valcárcel, que fue un poeta, escribe que durante el tiempo que él estuvo preso después de una revolución en el país de su origen, dice que él, estando allá, él escuchaba cuando llevaban los cristianos a los paredones. Y dice que los soldados se enloquecían porque cuando llevaban a los cristianos iban adorando a Dios, alabando a Dios, porque ellos entendían que era el día de su coronación, que era el día de su gran fiesta, era el día de su inminente ida a los cielos, a recibir su galardón, y ellos adoraban a Dios y gritaban, y estos soldados no podían entenderlo, y ellos con gran renuencia tenían que oprimir los gatillos en aquellos paredones de fusilamiento. Pero muchos de ellos enloquecían, dice este autor, Valcárcel, porque el cristiano y su gozo no podía ser comprendido por un mundo que odiaba a Jesucristo y no entendía lo que ellos pasaban. Porque es que tarde o temprano tú y yo somos llamados a vivir para Jesús. Y somos llamados quizás algunos de nosotros a morir para Jesús, a morir por Jesús. Pero sabes, lo más importante de todo es que sea que vivamos o que muramos, lo hagamos para Él porque somos de Él. Es importante que tú y yo reconozcamos que no podemos negar nuestra fe en Jesucristo. Que en medio de un mundo que se burla de Jesús, que hace escarnio del nombre de Jesús, que lo usa su bendito nombre como una palabra de maldición, que tú y yo entendamos que somos de Él. Que no nos riamos con las cosas que el mundo hace para irreverenciar el nombre de Jesús, sino que entendamos que para ti y para mí el nombre de Jesús es bendito y que tomemos nuestra postura correcta para vivir para Jesús y jamás avergonzarnos de su evangelio, porque si lo hacemos, entonces un día se nos reconocerá por lo que hemos sido, fieles siervos de Dios, que perseveramos hasta el fin. Y Dios nos considera dignos de recibir nuestro galardón. Termino con esto. Hace unos años atrás, Billy Graham, el evangelista reconocido, se presentó ante Larry King, un hombre agnóstico, por propia admisión, que lo estaba entrevistando y le preguntó directamente, le dijo, ¿cómo los cristianos pueden decir que Jesucristo es el único camino cuando hay tantas religiones? Y aunque muchos más tarde no sabrían cómo contestar esta pregunta, tratarían de dar la vuelta, pero Billy Graham, recuerdo su respuesta. Él dijo, sin ambajes, Jesucristo es el camino, el único camino al Padre, y solamente a través de Él nosotros podemos ser salvos. Y aunque Larry King quizás no lo aceptó, pero años después tendría que reconocer que este hombre de Dios era un hombre que estaba dispuesto a decir la verdad que él creía, aunque el mundo entero estuviese en contra de él. Que en nosotros hay ese mismo sentir en este nuevo año. Estamos viviendo en tiempos inciertos, en tiempos donde Dios está delineando nuevas fronteras y nuevas, en cierta medida, ciertos lugares donde nosotros somos llamados a ser fieles y leales. Mi oración es que tú y yo seamos fieles al Señor y no nos avergoncemos tampoco de su evangelio, porque bienaventurados son los perseguidos. Vamos a orar. Padre amado, qué sobrias son estas palabras para una iglesia que ha sufrido tanto en esta pandemia. En una iglesia donde se les ha dicho en nuestra sociedad que no somos esenciales. Qué bueno saber que somos esenciales porque somos la luz del mundo y no nos avergonzamos de que tú seas nuestro Salvador. No negaremos en la oscuridad lo que hemos visto en la luz. Declaramos que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Él lo dio todo por nosotros y nosotros queremos vivir para Él.
Permite que nosotros encontremos en tu palabra la firmeza, la fortaleza y la fe para vivir vidas dignas de ti. Permite que nuestra fe sea fortalecida por medio del obrar de tu Espíritu en nosotros a través de tu palabra, y que nosotros seamos firmes y a la misma vez tiernos con aquellos que necesitan conocer a Jesús. Pero que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Así que en este día danos esa firmeza, ayúdanos a tomar la resolución de que viviremos para Jesucristo, caminaremos con Jesucristo y no tendremos vergüenza en decir que somos del Señor. Y aquellos que necesitan tanto a Jesús, danos la franqueza de poder decirles con denuedo: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él. Te pedimos esto en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén y amén. Te envío con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendecidos. Perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor. Aunque vivan olvidados, siempre lo recordaré, pues resplandecen en la gloria de Dios. Llenos de gozo salieron para llevar su mensaje de luz. En oscuridad nos hablaron de aquel que murió en la cruz para darnos libertad de toda maldad y amarnos por la eternidad. Perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor. Aunque vivan olvidados, siempre lo recordaré, pues resplandecen en la gloria de Dios. Con voluntad incansable rompieron tierra y montaña al sembrar la semilla de bondad, y su fruto 100 por 1 avena para poder rescatar de la humanidad a los que reciben la verdad. Llenos de amor salieron a sembrar con la ilusión de pronto cosechar. Por fe vencieron, alcanzaron promesas y conquistaron con poder. Nosotros sufrieron, torturados, exhibiendo el testimonio de su fe. Perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor. Aunque vivan olvidados, siempre lo recordaré,
recordaré, pues resplandecen en la gloria de mi Dios. Perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor, aunque vivan olvidados, siempre lo recordaré, pues resplandecen en la gloria de Dios. Aunque con lágrimas sembraron, se reirán. Pues la agonía del pasado pasará, pasará, pasará. Oh, los que escucharon recibieron perdón. Patria celestial, perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor.